Norma Internacional de Auditoría 250. Consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 250 expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador, que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. El incumplimiento de las leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden afectar directamente los estados financieros. La administración es responsable de asegurar que las operaciones de la entidad se realizan de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes. Para esto, puede llevar a cabo procedimientos y políticas que requieran necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes, como lo son monitoreo, sistemas de control y códigos de conducta. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de que los estados financieros cumplen a cabalidad con las leyes y regulaciones y estar atento a cualquier error material en los estados financieros que indique el incumplimiento de las leyes y regulaciones. Es importante mencionar que el auditor no es responsable de prevenir cualquier incumplimiento a las leyes o regulaciones. Esto es responsabilidad de la administración, como se establece anteriormente. De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 200, el auditor debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de representaciones erróneas debidas a error o fraude y conducir la auditoría con escepticismo profesional. El auditor recurre al marco de referencia legal y de regulación aplicable usado para la elaboración de los estados financieros, identificando así los riesgos de errores materiales que se puedan presentar por incumplimiento de las leyes y demás acciones que se deriven del mismo. Podemos dividir las leyes y regulaciones en dos grupos según su influencia en los estados financieros. El primer grupo abarca las leyes y regulaciones que tienen un efecto directo sobre las cantidades y revelaciones de importancia relativa en los estados financieros. Estas son las relacionadas con impuestos y beneficios a empleados. En el segundo grupo se encuentran las leyes y regulaciones que no afectan directamente la información de los estados financieros, pero sí el funcionamiento de la entidad, como lo son las licencias de funcionamiento y cumplimiento de regulaciones ambientales. El auditor debe ayudarse de su experiencia y conocimiento de la entidad para determinar un acto de incumplimiento durante el desarrollo de la auditoría. Objetivos. El objetivo del auditor es obtener suficiente evidencia relacionada con el cumplimiento de las leyes y regulaciones que afectan directamente la información de los estados financieros. Para cumplir este objetivo, el auditor debe desempeñar procedimientos que le permitan identificar situaciones de incumplimiento a las leyes y responder de manera apropiada. Definición. Incumplimiento es el acto de omisión o comisión por la entidad que puede ser intencional o no, contrario a las leyes y regulaciones vigentes. Estos actos son llevados a cabo por la administración, empleados o terceros. Requisitos. Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y regulaciones. Cuando el auditor lleva a cabo el proceso de auditoría, debe obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, para así conocer el marco de referencia legal y de regulación al que se debe sujetar la entidad. Con esta información el auditor puede establecer si la entidad está cumpliendo a cabalidad con las leyes y regulaciones aplicables que puedan afectar directamente la información presentada en los estados financieros. Entonces el auditor debe obtener la suficiente evidencia respecto al cumplimiento.
De la misma manera, el auditor debe solicitar a la administración la información relacionada al cumplimiento de las leyes y regulaciones. ¿Quiénes deben comunicarle de manera escrita si tienen algún conocimiento de incumplimiento? Cuando se presente incumplimiento, el auditor debe realizar la respectiva investigación del caso. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o sospecha incumplimiento. Información referente a investigaciones de entidades reguladoras o pago de multas y sanciones, pagos y transacciones inusuales o pago de comisiones excesivas y demás situaciones y circunstancias inusuales en el funcionamiento de la entidad. Pueden ser indicios para que el auditor establezca el incumplimiento a las leyes y regulaciones. Cuando el auditor ha encontrado incumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes por parte de la entidad, debe analizar las circunstancias y su efecto en los estados financieros. Una vez tenga un entendimiento del acto de incumplimiento, el auditor debe comunicar a la administración o a quienes estén encargados. Si la administración no proporciona la suficiente información que soporta el cumplimiento de las leyes y regulaciones, el auditor debe considerar si el acto de incumplimiento es de importancia relativa y afecta directamente los estados financieros, y decidir si existe la necesidad de obtener asesoría legal, teniendo en cuenta las posibles consecuencias como lo son multas y sanciones y las implicaciones en la auditoría que incluyen evaluación del riesgo del auditor y la confiabilidad de las representaciones escritas. Si la evidencia que obtiene el auditor sobre el incumplimiento no es suficiente, debe evaluar el efecto sobre los procedimientos de auditoría y la opinión que emita el auditor y decidir las acciones a seguir. El auditor puede juzgar necesario retirarse del trabajo cuando no hay respuesta de la administración y encargado del gobierno corporativo ante las circunstancias, siempre y cuando esto sea posible bajo la ley o regulación pertinente. Reporte de incumplimiento identificado o sospecha del mismo. El auditor debe informar oportunamente a los encargados del gobierno corporativo los asuntos relacionados con el incumplimiento de las leyes y regulaciones que sean de importancia relativa y que se identifiquen durante el desarrollo de la auditoría. Si hay indicios de que la administración está involucrada o empleados, el auditor debe informar al nivel apropiado dentro de la entidad u obtener asesoría legal si lo juzga necesario. Una vez el auditor establezca que existe incumplimiento de importancia relativa que afecta directamente la información de los estados financieros y tiene la suficiente y apropiada evidencia, debe expresarlo en la opinión de los estados financieros. Pero si no obtiene la suficiente evidencia y no puede determinar si ha ocurrido incumplimiento, debe determinar el efecto en la opinión del auditor. De la misma manera, el auditor debe determinar si tiene la responsabilidad de informar el incumplimiento a partes externas a la entidad, de acuerdo con lo establecido por la ley o regulación pertinente. Sin embargo, el auditor debe tener en cuenta el principio de confiabilidad, por lo que puede comunicar las inconsistencias a terceras partes cuando hay de por medio una responsabilidad legal que así lo presenta. Documentación. El auditor debe incluir en la documentación el incumplimiento o sospecha a las leyes o regulaciones encontrado durante el proceso de la auditoría, además de la evidencia recolectada y comunicaciones a la administración o entes encargados dentro de la entidad, y las acciones y decisiones que se tomaron. www.auditul.org